Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Vamos a poner este octavo tema de Iglesia Soy en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, invocando a la Santísima Trinidad, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Señor, por el llamado que nos estás haciendo a través de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. El llamado a la unidad, el llamado a caminar todos juntos bajo la luz, la guianza, la verdad de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que tomes el control de todas nuestras emociones, de todas nuestras circunstancias, para que nos prestemos en estos siguientes minutos a escuchar verdades de fe en el tema de Iglesia Soy, para que podamos ser nosotros también, desde nuestro bautizo, apóstoles, anunciadores de tu reino y de tus valores. Todo esto, Señor nuestro Dios, te lo agradecemos en ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, bajo la intercesión de la siempre bienaventurada Virgen María, con el poder del Espíritu Santo, tú que vives y reinas en unidad y eres Dios hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, bendiciones para ustedes, hermanos, hermanas, familias todas. Llegamos al octavo tema de este curso básico de Eclesiología, Iglesia Soy. Para despertar en nuestra conciencia nuestra misión como bautizados, como sacerdotes, como profetas, como reyes y reinas, en el nombre poderoso de Jesús. Y esta es la segunda parte de una primera parte que ya en la enseñanza anterior nos compartió la hermana Maritza Pineda, y está fundamentada en 4 verdades de nuestra fe, que lo relata al final del numeral 182 del Catecismo de nuestra Iglesia Católica, como es el credo largo, o más bien el credo de Nicea Constantinopla. En este enlace con el tema anterior vamos a recordar que la Iglesia es una, porque su fundador es uno solo, el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es una sola porque una es nuestra fe, una sola es nuestra caridad y una sola es nuestra liturgia alrededor del orbe. Porque aquel que es 3 veces santo, 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 santo eres en verdad, Señor nuestro Dios, es quien la ha fundado dentro de la historia de nuestra salvación. En este tema anterior, la Iglesia una y santa, su santidad el Papa Francisco dice que debe de reinar la unidad en lo necesario, la libertad en lo dudoso, y en todo momento debe de reinar el amor. Reinar la unidad en lo necesario, libertad en lo dudoso. Al decir libertad en lo dudoso, la Iglesia no nos obliga a confesar las 4 verdades. Somos nosotros los que, a través del crecimiento dentro de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, ayudados por nuestros padres, por nuestros padrinos de bautismo, de confirmación, hemos ido conociendo, creciendo en la fe y por consiguiente conociendo a Jesucristo nuestro Señor. Y estamos en esa libertad de creer o no creer. Pero si creemos en Dios Padre Todopoderoso, creemos en un solo Señor Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
y creemos en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Estas 4 verdades nos las enseña el credo de Nicea Constantinopla en la primera parte de la fe, en la primera parte del catecismo de nuestra Madre Iglesia. Y vayamos a lo que escribe al respecto de la unidad San Juan Pablo, lo que escribe con respecto a la unidad Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 5 al 6. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 5 al 6, nos está dando una exhortación el apóstol Pablo a los de Éfeso y a nosotros, una exhortación al llamamiento en la unidad. Y dice Efesios 4, versículos del 5 al 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está con todos. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y esta es la unidad de la Iglesia, que es una, a todo lo largo y ancho del orbe. Una porque nos llama a estar siempre unidos, a estar con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, que es el fundador de nuestra Madre Iglesia, una iglesia que es santa, santa y a la vez santificadora. Santa porque santo es el Señor, porque el Espíritu Santo es quien se ha derramado desde la fiesta de Pentecostés, orígenes y nacimiento en el Nuevo Testamento de nuestra Madre Iglesia Católica. Es santa y santificadora porque a través de los sacramentos y principalmente del sacramento del bautismo somos lavados, somos purificados y somos a la vez santificados. Así, hermano y hermana, que cuando a usted le digan a la próxima: hermana, usted sí que está lavada, usted diga: amén, amén, gloria a Dios. Estoy lavado, santificado y purificado a través de mi Iglesia Católica, una santa y apostólica. Porque ese es el efecto de los distintos sacramentos basados en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación, donde nosotros libremente optamos por la misión de ir a anunciar los valores sobre el reino de Dios. Una iglesia santa, sin mancha, inmaculada. Y al hablar de una iglesia santa, sin mancha e inmaculada, no podemos dejar de hablar de nuestra Santísima Virgen María, la llena de gracia, la que fue concebida sin pecado, la inmaculada concepción de la Virgen María, sin mancha, sin pecado, porque era la mujer que fue concebida para dar concepción al Verbo que se encarnó en su vientre y que de ahí iba a nacer lo ya anunciado desde el tronco de Jesé, iba a nacer nuestro Salvador, el Emmanuel, el Dios con todos y cada uno de nosotros. Vayamos concluyendo en el enlace del tema anterior, la iglesia una, porque uno es el fundador, porque el fundador es 3 veces santo, una y santa. Pero ¿qué significa santidad?
Santidad significa ni más ni menos que vivir según el amor del corazón de Cristo. Vivir, pensar, actuar según el amor de Cristo. Según lo haría Jesucristo y lo quiere seguir haciendo a través de cada uno de nosotros. Porque Él es el mismo, lo dijo el apóstol Pablo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y el camino de la santidad no es más que el camino de ir a hacer la voluntad de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. En el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social y en el ámbito político. En todos nuestros ámbitos estamos llamados a vivir según el amor del Sagrado Corazón de Jesús. Y en estas conclusiones que vamos sacando del enlace del tema anterior sobre la unidad, sobre la santidad, el Papa Francisco nos hace un llamado para que en esta iglesia, una santa, católica y apostólica, nos dejemos lavar por el Espíritu Santo de aquello que tanto daño nos ha hecho o hemos hecho daño, que es a través del chisme. Sí, así lo dice el tema anterior de una iglesia sinodal, temario básico de eclesiología. Su Santidad el Papa Francisco nos pide que nos dejemos lavar por el Espíritu Santo de los chismes y de las murmuraciones que no edifican, sino al contrario, podemos traer a la borda a este o aquel hermano o hermana. Vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y empezamos a entrar en el tema de esta semana, que es Iglesia Católica y Apostólica. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y si leemos en el contexto del último capítulo del Evangelio según San Mateo, sobre la aparición de Jesús en Galilea a sus discípulos y a algunas mujeres, dándoles la misión universal, vayamos a San Mateo capítulo 28, versículos del 16 en adelante. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, que había muerto, que había resucitado, que había ascendido a la diestra de Dios Padre, según relata el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 en adelante, se les aparece en el monte de Galilea a los 11 discípulos que habían marchado a ese monte que ya les había indicado el Mesías. Y la primera actitud
de todos nosotros los creyentes, es la actitud de los apóstoles que creían en el Mesías, en que Él era verdaderamente no solo el Hijo de Dios, sino era verdaderamente Dios. Y su primera actitud fue adoración. El llamado, hermanos y hermanas, es adorar a un solo Dios, uno y trino. Lo adoraron, y como bien decía el Papa Francisco, debemos de estar unidos en lo necesario, tener libertad en lo dudoso, pero amor sobre todo. Y aquellos que dudaron, dice, no lo adoraron, sino por el contrario, dudaron de Jesús. Jesús, conociendo a toda la multitud, conociendo a los que Él había elegido, les da la misión universal y dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, misionar, apóstoles, enviados. El despertar del sacramento de nuestra confirmación para ir a anunciar los valores del reino de Dios, sobre todo el valor del amor manifestado a través de la caridad. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo, está con tu familia, con tu cónyuge, con tu esposa, todos los días. En los días alegres, en los días de una plenitud, de un goce en el Espíritu Santo, porque te están saliendo bien lo que has planificado, tus negocios, pero también Él está con nosotros en aquellos momentos de ansiedad, de tristeza, de llanto, en aquellos momentos que, como hoy dicen muchos coloquialmente, en esos momentos de depre. Yo no sé qué momento estés viviendo tú el día de hoy, hermana o hermano, pero sí te quiero invitar dentro de esta iglesia, que es una santa, católica y apostólica, a que, al igual que los 11 que creyeron, sin importar el momento que estés viviendo, sin importar que también estés cumpliendo la misión dentro del apostolado, o simple y sencillamente estás caminando porque en esta fe crecimos, sencillamente estás asistiendo pero no te estás comprometiendo. Estés comprometido, comprometida o no comprometida, el llamado es adorar a un solo Dios, Padre Todopoderoso. Adorar a Jesucristo nuestro Señor. Adorar al Espíritu Santo, el que nos conduce a la verdad plena. San Cirilo de Jerusalén nos presenta 3 definiciones al respecto de la Iglesia católica, de la Iglesia universal. Y vayamos a este documento de una iglesia sinodal. En el capítulo 10, vayamos al testimonio patrístico del cual nos habla San Cirilo de Jerusalén en su catequesis 28. Y dice San Cirilo de Jerusalén: recoge él estos sentidos en términos de la catolicidad. La Iglesia es católica.
La Iglesia se llama católica o universal porque está presente, esparcida por todo el orbe de la tierra, del uno al otro confín, y porque de un modo universal y sin defecto enseña todas las verdades de la fe que los hombres deben de conocer. Iglesia católica, Iglesia universal, que está en todos los lugares de este mundo, cuya función es, dentro de las funciones de enseñar, está la de enseñarnos sobre todas las verdades de la fe que debemos de conocer todos los hombres. Fe en la esperanza, fe en la presencia de Dios, fe en que vamos a salir adelante del momento, de la circunstancia que estamos viviendo. Y sigue diciendo San Cirilo de Jerusalén, también porque induce al verdadero culto, a ese culto que le dieron los 11 discípulos allá en el monte de Galilea, en que creyendo en el resucitado, su primera actitud fue la de adorarle. Sigue diciendo, y finalmente porque induce al verdadero culto de toda clase de hombre, y finalmente porque cura y sana. Porque la Iglesia universal cura y sana todas las clases de pecados, sin excepción, a través del sacramento de la reconciliación. Por muy grande, por muy grave que ha sido nuestro pecado, nuestra Madre Iglesia, el sacerdote en persona Christi dice que el fundador de la Iglesia cura y perdona todos los pecados sin excepción de hombre, sin excepción tanto los internos como los pecados externos. La Iglesia posee, la Iglesia universal posee todo género de virtudes, cualquiera sea su nombre, en hechos y palabras, y en cualquier clase de dones espirituales. San Cirilo de Jerusalén, Catequesis 28, numeral 23. Y en estas tres definiciones que nos da San Cirilo de Jerusalén, que en primer lugar fue que la Iglesia es católica y universal porque está esparcida por todo el orbe de la tierra y porque enseña todas las verdades sobre la fe. Primer fundamento de la universalidad, de la catolicidad de esta Iglesia fundada por Cristo. Segundo, porque nos induce al culto verdadero ante un único Dios. Y en tercer lugar, porque cura y sana toda clase de pecados. Y dentro de estas tres definiciones que nos ha dado San Cirilo de Jerusalén, encontramos 5 sentidos dentro de estas tres definiciones. Y dentro de esos 5 sentidos dice, en primer lugar tenemos el término recoge la existencia, recoge la extensión geográfica de la Iglesia a través de todos los confines. En segundo lugar, la posesión de toda verdad de fe. En tercer lugar, porque tiene la capacidad de congregar a todo ser humano para el culto. En cuarto lugar, porque tiene la Iglesia universal, la católica,
la capacidad para sanar todo mal en el hombre. Y en quinto lugar, porque tiene la posesión de la virtud y toda clase de dones espirituales. Todos ellos, sin embargo, están en relación con la idea de la universalidad. Vayan y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aplicadas a las diversas realidades de la Iglesia y su acción. Podemos entonces nosotros ir ya preparándonos para ir a dar razón de nuestra fe. Razón del por qué decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, en un solo Señor, en Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo y dentro del credo de Nicea, Constantinopla, porque creo en la Iglesia que es una, santa y santificadora, universal, esparcida por todo el orbe, y apostólica, porque hay una sucesión, no por elección, sino por designación del Espíritu Santo. Preguntémonos en este momento, de una forma personal, y luego cuando estemos en esas pequeñas comunidades, preguntémonos qué elementos comunes unen a las distintas iglesias parroquiales. Y las respuestas van a ser múltiples. Desde las lecturas, que son las mismas en la iglesia de la zona 7, de la zona 8, de la zona 10, de los Estados Unidos, del continente asiático, del continente europeo. Esa es la universalidad. Ahora vayamos al cuarto elemento de nuestra fe, o al cuarto elemento en el cual nosotros creemos. Y para eso vamos a ir al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Y nos va a hablar desde el versículo 13, el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, de la institución de los 12. Subió Jesús al monte y llamó a los que él quiso. Y vinieron junto a él, instituyó 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Con poder de expulsar los demonios, instituyó a los 12, y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo, a Juan hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Y estamos viendo ahí un liderazgo dentro de los 12, no porque haya habido votación, sino porque hubo elección de Jesús resucitado, y fijando su mirada en Simón le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi unidad, mi iglesia. Una elección donde vemos que hay un colegio apostólico, pero ese colegio apostólico, después de que les ha dado la misión de ir y hacer discípulos a todas las gentes, ha nombrado a Simón Pedro como el jerarca, como el primer papa
de la Iglesia Católica, una iglesia en unidad, una iglesia en obediencia, una iglesia que nos enseña el camino de la fe sobre todas las verdades y las virtudes. Ya habíamos dicho que apóstoles significa enviados. ¿Y quién nos envía a nosotros? El Espíritu Santo a través de un sacerdote, de un obispo, a través de nuestro asesor espiritual, en este caso a través del Padre Francisco Mengíbar. ¿Quién es el que te envía a ti? En el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Esa es una de las características de esta iglesia, la fundada por Cristo Jesús. Estos son los cimientos, los apóstoles son los cimientos de la iglesia y son los apóstoles, somos nosotros los bautizados, los enviados, los confirmados a ir a misionar y dar testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Testigos en Cristo, testigos en una sola fe, testigos en una sola Eucaristía y testigos en una sola jerarquía. San Tertuliano nos va a hablar de esta apostolicidad y vayamos al tema 11 de este libro, Una iglesia sinodal en eclesiología. Vayamos a seguir leyendo y dice cuál es el proceso para que nosotros podamos ser apóstoles. Una vez que los 12 fueron llamados por Jesús, convivieron con Él. Estuvieron con Él, lo conocieron a Él y veían lo que Él hacía antes que todo. ¿Y qué era? Dar acción de gracias, orar ante Dios Padre Todopoderoso. Una vez que los 12 fueron llamados por Jesús, convivieron con Él. Son constituidos como comunidad en torno a Jesús. Viven un equilibrio entre la oración y la misión. Viven un equilibrio entre la oración y la misión. No dice viven un equilibrio entre la misión y la oración. Anteponer ante todo la oración. Para ser discípulos y misioneros, lo que más tenemos que hacer es ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres de encuentro, de corazón, con nuestros propios sentimientos, con nuestras propias necesidades, para hablar con nuestro corazón, con el Señor nuestro Dios. El pilar fundamental de los apóstoles o de todo apostolado es la oración, porque de ella nace la predicación para la cual somos enviados. Al respecto, dice el Papa Francisco, los apóstoles fueron elegidos, llamados y enviados. Elegidos, llamados y enviados por Jesús para continuar su obra, o sea, para orar. Es la primera labor de un apóstol, la oración. De ahí viene el canto aquel que dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Él la resolverá. Orando. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo murmurando, señalando,
criticando, lamentándonos, cuando nuestra actitud debe de ser la actitud de oración. Sincerarnos ante Dios nuestro Señor, contarle nuestras penas, nuestras alegrías, nuestros fracasos, nuestros éxitos, nuestros proyectos a través de la oración. No hay misión si no hay oración. Y si hay oración, hay envío, hay mensaje, hay destinatarios para que nosotros seamos discípulos y misioneros de Jesús. Entonces, para ser discípulos tenemos que convivir con Jesús, ser de Él, conocerlo a Él, obedecerle a Él e ir a anunciarlo a Él. Sigamos ahora al final de este tema sobre la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Dice: el apostolado tiene actitud permanente de iglesia. No podemos ser apóstoles en la Iglesia católica si no confesamos con nuestros labios y anunciamos con nuestra fe que creemos en Dios Padre Todopoderoso, creemos en un solo Señor Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y creemos en esta iglesia, en la Iglesia universal, que es santa y santificadora, de tal manera que cuando empieza la celebración eucarística, el sacerdote nos dice: hermanos y hermanas, antes de iniciar y celebrar estos sagrados misterios, reconozcámonos pecadores. Reconozcamos y clamemos y recibamos la acción santificadora, lavadora y purificadora del Espíritu Santo, para así recibir nuestro alimento, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el siglo IV fue San Juan Crisóstomo quien dijo que la Iglesia tiene por nombre sínodo, tiene por nombre caminar en unidad. Qué difícil es, hermanos y hermanas, caminar cuando no estamos unidos, caminar cuando no todos estamos convencidos hacia dónde vamos, en quién creemos, en quién confiamos. Es indiscutible que algunos les ha tocado que caminar solos, encontrar tropiezos en la misma iglesia, en la misma comunidad, tropiezos en el trabajo, tropiezos en tu hogar. Pero gracias a la fuerza del Espíritu Santo, nos levantamos y seguimos con la mirada puesta en el Señor nuestro Salvador. Yo no sé qué tan intensa y frecuente sea tu oración. Yo no sé, hermano y hermana, qué tan comprometido y consciente estamos de ser testigos de Jesucristo a través de la fe, a través de la Eucaristía, a través de las obras de caridad. Nunca es tarde. Iglesia soy, porque Cristo vive en mí, porque en ti vive el Espíritu Santo, porque tú eres templo del Espíritu Santo, aunque te hayas equivocado.
La iglesia tiene la función, la designación de sanar y curar todas tus heridas, todas tus enfermedades, todas tus angustias, todas tus penas y todos tus pecados, sin excepción alguno, sin excepción de persona, porque la palabra de Dios es para todos los hombres de todos los tiempos. Ahí donde estás, te invito a que tomes una actitud de adoración, una actitud de oración. Y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venimos ante ti, Señor nuestro Dios, cargados de muchas penas, angustias, preocupaciones. Pero venimos ante ti porque tenemos nuestra mirada fija en ti. Hoy, Señor, al igual que los 11 discípulos allá en el monte de Galilea, queremos postrarnos ante ti para alabarte y glorificarte en espíritu y en verdad. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el principio y el fin, porque tú eres el único camino, tú eres la única verdad. Porque tú has venido a liberarnos, a santificarnos, a purificarnos, a levantarnos. Tú has venido a amarnos. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, de nuestras faltas. Hoy, Señor, queremos que el Espíritu Santo en esta iglesia depositaria, que es santa y santificadora, nos purifique, nos dé las fuerzas necesarias para levantarnos y seguir misionando, seguir llevando el mensaje de fe, de paz, de amor, de esperanza, el mensaje de consuelo, de exhortación y de edificación, para que no desmayemos, para que con nuestro testimonio podamos acercar a muchos más, para que se fijen en ti y reciban tu amor. Te damos gracias, Señor, por nuestra Madre Iglesia, que es una, porque tú la has fundado, santa, porque aquí está la plenitud de los dones y carismas y la presencia del Espíritu Santo, que es santa y santificadora, que es universal para todos los hombres de todos los tiempos, en todo el orbe, la Iglesia Católica, y porque nos has dado una jerarquía a través de su santidad, los distintos papas, desde el primer Papa Pedro, hasta el Papa que hoy nos está guiando, su santidad el Papa Francisco. Te pedimos, Señor, por todos los obispos, por ese colegio apostólico, por todos los sacerdotes, los religiosos y religiosas, por todos los laicos, por todos los bautizados, por todos los que creemos y por los que no creen. Hoy, Señor, queremos pedirte para que seamos testigos de la fe y anunciemos las virtudes de tu reino. Todo esto, Señor nuestro Dios, te lo agradecemos en ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Nazareno, bajo la dulce intercesión de la Inmaculada, de la llena de gracia, de la que no tiene pecado ni mancha, de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, con el poder del Espíritu Santo, el poder santificador, tú que eres Dios, que vives y reinas en unidad hoy y siempre. Y en este mes del Santo Rosario te decimos, a través de nuestra Madre, la siempre bienaventurada Virgen María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en unidad decimos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, y recuerda que Cristo Rey te ama y te ama con amor eterno.